Hay un lugar en el campo donde vivo. Ojalá pudiera recordar el nombre. Creo que era algo como Obligini, aunque nunca lo encontré en un mapa. Aún así, es real, y la gente de por aquí a veces habla de él, pero de una forma que hace pensar que debería haber desaparecido de la faz de la tierra. No es exactamente un pueblo, más bien un pedazo de tierra. Pero sea lo que sea, todo allí está muerto. Y no me refiero a abandonado, sino muerto de verdad. Nada vive ahí. Ningún animal, ningún pez en el agua, ni insectos, ni ranas, ni conejos. Es inquietante, extraño. Verás, también hay un cuerpo de agua ahí. No llega a ser un lago, pero es más grande que un estanque. Los locales dicen que hace décadas estaba lleno de vida. Lubinas, percas, lo típico. Pero desde hace años, ya no es más que agua. El rumor es que algo salió mal allí en el pasado. No recuerdo qué fue exactamente, que si radiación, químicos arrojados de algún viejo proyecto militar, o una tubería enterrada que colapsó con un socavón. No lo sé. El caso es que la mayoría ya no quiere hablar de eso. Si lo mencionas, te miran raro y cambian de tema. Pero lo que sí recuerdo con claridad es lo que le pasó a un tipo que vivía cerca de esa zona, conocido como Billy. Para muchos en el pueblo era el borracho del pueblo, amigable, casi inofensivo, y casi siempre visto tambaleándose en la gasolinera buscando cerveza y conversación. Nadie lo tomaba en serio, no era educado, y la mayoría de los días apenas podía armar una frase sin arrastrar las palabras. Hasta que una noche Billy regresó al pueblo con una cara como si hubiera visto las puertas del infierno. Esto debió haber sido hace unos 20 años. Yo estaba en el diner cuando lo vi entrar. Sus jeans estaban empapados hasta las rodillas, temblaba y estaba pálido. Normalmente nadie le prestaba demasiada atención, pero esa noche no olía a alcohol. Sus manos le temblaban, sus ojos estaban clavados en el suelo. Y cuando por fin habló, su voz sonó baja y clara, algo que hacía muchísimo que no se le escuchaba. Su historia fue esta. Había salido a pescar de noche, como hacía de vez en cuando. Nunca en la zona muerta, claro, porque no tendría sentido. Encontró un lugarcito como a medio kilómetro río arriba, donde el agua todavía corría clara. Se acomodó justo antes de que oscureciera, lanzó las líneas y se recostó en la orilla con un cigarro. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y pasada la medianoche, escuchó un chapoteo. Al principio pensó que sería un venado, o quizá un puerco salvaje. Pero entonces lo vio, a unos 10 metros río abajo. Algo bajaba arrastrándose por la orilla contraria. Según él, parecía un cerdo. Bajo, robusto, pero había algo raro. No se movía como un cerdo. Las articulaciones se doblaban de forma extraña. La espalda encorvada se balanceaba de una manera que no parecía natural. Lo observó meterse al agua sin hacer ruido. No gruñía, no chapoteaba, nada más allá del primer paso. Se movía casi con gracia, como si estuviera acostumbrado, y cruzó el río sin dudarlo. Y cuando llegó al otro lado, hizo algo que Billy nunca pudo explicar. Se puso de pie sobre sus patas traseras, como un hombre. Dijo que se levantó despacio, desplegando unas extremidades largas desde esa postura encorvada, enderezó la espalda y dejó caer los brazos a los lados. Ya no parecía un cerdo, ni de cerca. Era alto y delgado, y salió del río caminando como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No miró a su alrededor, no corrió, ni siquiera lo miró a él. Simplemente se perdió entre los árboles como si tuviera un lugar al que ir. Billy se quedó paralizado, con la línea floja en el agua. Solo reaccionó cuando el cigarro se le consumió hasta los dedos. No recogió su equipo, ni la caja de pesca, nada. Simplemente se levantó y caminó directo de regreso al pueblo en la oscuridad. La gente no le creyó, claro. Algunos se rieron, otros dijeron que ya estaba perdiendo la cabeza.
pero yo recuerdo la expresión en su rostro, cómo se le bajaba la voz cuando describía la cosa poniéndose de pie en el río. Conocí a Billy casi toda mi vida. Mentía seguido sobre cuántos peces había atrapado o sobre que había sido soldado. Pero nunca lo había visto así. Esa vez no estaba borracho, ni confundido, ni tratando de impresionar a nadie. Eso era miedo real. Unas semanas después dejó de ir por allá. Ni siquiera quería conducir por ese camino. Decía que todo el lugar se sentía enfermo. Una vez, fumando afuera de la tienda, me dijo: tenía ojos. Años más tarde murió solo, en su tráiler al borde del pueblo. Unos cuantos fuimos a recoger sus cosas, y ahí encontramos su vieja caja de pesca. Dentro tenía unas notas garabateadas. Solo decían: hay algo en el agua. Todos entendimos lo que quería decir. No sé si era real, pero sí sé que nadie vuelve a pescar por ahí. Esto me pasó cuando tenía unos 4 años, y con los años he dudado mucho sobre si fue real, si fue una alucinación o simplemente un recuerdo confuso. Pero lo extraño es que nunca se desvaneció. Al contrario, quedó grabado con más nitidez que la mayoría de mis recuerdos de esa edad. Se sintió real, y en el fondo sigo creyendo que lo fue, sobre todo porque mi abuela nunca habla de ese día. Para poner un poco de contexto, esto ocurrió en el sur de Arkansas, no muy lejos de la frontera con Luisiana. Teníamos bastante terreno, unos bosques, un arroyo que en verano casi siempre estaba seco, y un gran pastizal detrás de la propiedad. El lugar era de mi abuela, y a ella le encantaba llevarme afuera. Era, y todavía es, una mujer activa, práctica, que nunca tuvo paciencia para supersticiones ni cosas así. Ese día en particular preparó un picnic y me dijo que íbamos a dar un paseo, solo nosotros dos y su perro. No recuerdo bien qué raza era, solo que era de tamaño mediano, de color arena, un perro mestizo que la mayor parte del tiempo se comportaba más como una persona que como un animal. Nunca ladraba sin motivo, y jamás pedía comida de más. Salimos a media mañana con la canasta en la mano, cruzamos el campo, pasamos el lecho seco del arroyo y seguimos hacia el pastizal del fondo. Era un día caluroso, completamente despejado, sin una nube en el cielo. Cerca del borde del campo trasero había un gran cedro, no exactamente en la línea de árboles, pero casi. Mi abuela siempre decía que era su árbol favorito. Era ancho, alto y lo bastante frondoso para dar buena sombra incluso en pleno verano. Extendimos la manta y empezamos a comer. Yo estaba a mitad de uno de esos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, sin orillas, cuando el perro, que hasta ese momento había estado echado tranquilamente a nuestro lado, de pronto se puso de pie. Comenzó a ladrar fuerte, agresivo, gruñendo con el lomo erizado, girando en círculos frenéticos alrededor nuestro. Era algo completamente fuera de su carácter. Yo no entendía qué pasaba, pero sabía que no era nada bueno. Mi abuela se levantó de golpe y miró en la dirección hacia donde el perro apuntaba, la línea de árboles y el arroyo seco que acabábamos de cruzar. Empezó a recoger las cosas del picnic con una mano, mientras con la otra me sujetaba del brazo y me acercaba a ella. Murmuraba algo en voz baja, pero no lo suficiente como para que yo entendiera. Y entonces lo vi. A unos 50 metros de distancia, cerca del borde de los árboles, algo salió de las sombras. No estaba ahí, y de repente estaba. Esa es la mejor forma de describirlo. Un instante eran solo árboles y arbustos, y al siguiente había una figura alta y gris de pie, justo donde terminaba el bosque y comenzaba el campo. Hasta hoy no tengo palabras para describirlo del todo. No era humano. Quiero decir que era humanoide, pero siento que eso es una salida fácil. Caminaba en 2 piernas, pero era demasiado grande, demasiado ancho. Los brazos eran largos. Su piel, o lo que lo cubría,
Era de un gris mate, sin brillo, sin pelo. No hacía ningún sonido. Mi abuela no dudó ni un segundo. Me levantó en sus brazos con fuerza y echó a correr. El perro nos siguió a toda velocidad, todavía gruñendo, pero ya sin detenerse a ladrar. No estaba tratando de enfrentarse a aquello, solo quería escapar. Y aquí viene lo raro. Estoy casi seguro de que ella no corrió de regreso a la casa. Para llegar allá tendríamos que haber cruzado de nuevo el arroyo y un campo abierto de más de medio kilómetro, demasiado expuesto. En cambio, giró hacia la izquierda y corrió directo hacia el cedro. Todavía recuerdo la sensación de ir apretado contra su pecho, el golpeteo de sus pasos sobre la tierra dura. No dijo una palabra, ni siquiera cuando nos detuvimos al pie del árbol, y finalmente me bajó. El perro dejó de ladrar casi de inmediato al llegar. Se sentó a nuestro lado, jadeando, con las orejas levantadas, pero ya no frenético. Yo sentía el corazón latiéndome a toda prisa, pero de algún modo supe que el peligro, lo que fuera que fuese, ya no estaba allí. Era como si el árbol hubiera hecho algo. No sé, quizás solo me sentí más seguro bajo su sombra. Pero ese momento se me quedó grabado. La textura áspera de la corteza en mi espalda, el olor a cedro en el aire, y mi abuela arrodillada a mi lado, sujetando la canasta de picnic como si fuera un escudo. Nos quedamos ahí largo rato. Finalmente, regresamos a la casa. No recuerdo si hablamos del tema o no. Quiero decir que no. Fue algo de lo que nunca volvimos a hablar, ni siquiera años después. Mi abuela ha mencionado ese cedro algunas veces desde entonces, siempre con un tono casi reverente, pero nunca ha mencionado lo que ocurrió aquel día. Alguna vez intenté preguntarle, y ella lo desvió, diciendo que seguramente yo recordaba un sueño, pero yo sé que no lo imaginé. Recuerdo el miedo en su cara, recuerdo cómo actuó el perro. Ese perro vivió hasta los 14 años, y nunca más volvió a ladrar así. Hasta hoy no tengo idea de qué fue lo que vimos. Algunos me han dicho que pudo haber sido un Bigfoot, o alguien disfrazado con un traje de camuflaje, o incluso un venado erguido en 2 patas. Pero nada encaja. No era peludo, no era marrón, y se movía con propósito, como si nos hubiera visto allí sentados, y no le importara que lo viéramos. Han pasado muchos años, pero sigo pensando en ese día más de lo que debería. No sé si ese lugar, ese rincón del bosque, tenía algo especial, o algo malo. Y que ese día vi, aunque fuera solo un instante, algo que no estaba destinado a ver. Durante la mayor parte de mi infancia y mis primeros años de adolescencia tuve una pesadilla recurrente. Siempre era la misma. Había algo, una criatura que lo único que podía describir como un hombre lagarto, aunque ni siquiera eso alcanza para explicar lo perturbadora que era. Era alto, delgado, con una piel escamosa y manchada que brillaba apenas, muy levemente. Sus ojos eran enormes, vidriosos, con pupilas verticales que parecían brillar. Pero lo peor era que podía ver a través de mis ojos, no metafóricamente, sino de verdad. En el sueño, yo siempre estaba escondido de él en algún lugar, a veces en el sótano, a veces metido en un closet, otras bajo una cama. Al principio no sabía dónde estaba yo, y podía sentir casi su confusión mientras deambulaba por los pasillos o rondaba fuera de la casa buscándome. Pero en cuanto yo me asomaba, aunque fuera un poco, para ver si estaba a salvo, si apenas abría la puerta del closet o corría la persiana para mirar, él sabía exactamente dónde estaba. Porque entonces empezaba a ver lo que yo veía. Giraba la cabeza en mi dirección y comenzaba a venir por mí. Ahí entraba el pánico. Yo salía corriendo de mi escondite y buscaba otro lugar, y el ciclo volvía a empezar. Siempre era así, como si estuviera siendo cazado. No esa persecución típica de los sueños donde solo corres sin parar. Esto se sentía calculado, inteligente.
Cada movimiento, cada decisión, incluso el respirar demasiado fuerte, parecía importar, como si realmente estuviera pasando. El miedo era tan real que me despertaba sudando, con el corazón a mil, revisando cada rincón de mi habitación para asegurarme de que estaba solo. Pero lo que más me perturba todavía es lo que pasó después. Una noche, tendría yo unos 16 o 17 años, le mencioné casualmente a mi papá el sueño del hombre lagarto. No esperaba nada. Solo hablábamos de sueños raros, compartiendo anécdotas mientras tomábamos café. Y yo dije algo como, sí, yo tenía esta pesadilla recurrente de un hombre lagarto que podía ver a través de mis ojos. Así que cada vez que me asomaba para ver si se había ido, me encontraba otra vez. Era como un juego de escondidas en el que nunca podía ganar. Mi papá se detuvo a mitad de un sorbo y se me quedó mirando. Su cara se quedó sin color, pálido como un fantasma, y pude notar la duda en su voz antes de responder, como si ni siquiera estuviera seguro de querer abrir la boca. Entonces me preguntó, muy despacio, ese sueño pasaba en nuestra casa vieja, en East Street. Paul, la que tenía la fila de apartamentos detrás. En ese instante me congelé. El estómago se me hundió. Yo nunca había mencionado ese detalle. Y sin embargo, en el sueño siempre era esa misma casa. El sótano, sobre todo la lavandería, a veces el patio trasero junto a la cerca. Pero siempre ahí. Le dije, sí, siempre terminaba escondiéndome en esa casa. ¿Por qué? Él me miró y dijo, porque yo tengo exactamente el mismo sueño. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Se me erizó la piel al instante. Su cara seguía pálida y su voz apenas audible. Lo presioné para que me contara más. Y lo que describió fue lo mismo. El esconderse, la criatura que veía a través de sus ojos si se asomaba antes de tiempo, la desesperación de correr de un escondite a otro intentando mantener la calma, con la esperanza de que esa cosa no lo hubiera notado aún. Siempre en la misma casa, nuestra vieja casa, con el revestimiento blanco desconchado, la cocina angosta, el sótano pequeño con las vigas expuestas y ese maldito espacio angosto bajo el piso. Incluso la cerca de madera en el patio trasero que nos separaba del terreno de los apartamentos. Nos quedamos mucho tiempo en silencio, mirándonos, sin saber qué decir. Era imposible que eso fuera una simple coincidencia. Él nunca me había contado ese sueño, y yo nunca lo había mencionado antes. Y sin embargo, ambos teníamos exactamente la misma pesadilla, con la misma criatura, en el mismo lugar. Después de esa noche, empecé a recordar esa casa. Siempre había sentido algo raro ahí. De niño odiaba estar solo en ciertas habitaciones. Evitaba bajar al sótano a menos que alguien estuviera conmigo. Pensaba que solo era miedo infantil. Pero ahora me pregunto si había un motivo real. Lo más extraño es que nunca tuve ese sueño antes de mudarnos a esa casa, y después de que nos fuimos, también desapareció. En el nuevo lugar lo soñé 1 o 2 veces, pero nada como antes. Era como si lo que fuera que hubiera allí se hubiera quedado atrás. Mi papá dijo lo mismo, que dejó de soñar con eso después de mudarnos. Pero aún así no quería hablar demasiado del tema. Yo podía notar que lo había marcado profundamente. Una vez le pregunté si alguna vez había ganado el sueño, es decir, quedarse escondido sin asomarse nunca. Y me dijo que una vez lo intentó. Y que el hombre lagarto simplemente se quedó inmóvil, sin moverse, sin mirar a ningún lado. Solo, esperando, como si pudiera quedarse allí para siempre, hasta que él cometiera un error. Y eventualmente lo hizo. No sé qué fue, una alucinación compartida, una maldición rara en la familia. La verdad ya no me importa descubrirlo. Pero hasta el día de hoy no hablo de esto a menos que alguien me lo pregunte de verdad, porque siento que si pienso demasiado en ello, el sueño va a regresar.
Era mediados de los años 70 y yo tenía 7 años. Mi papá trabajaba en el turno de la tarde en la planta de Chrysler en Shadowland Avenue, en Indianápolis. Así que esa noche estábamos solo mi mamá y yo en casa. El cielo había tomado ese azul profundo del crepúsculo, con los últimos destellos de luz del día apagándose antes de que la oscuridad lo cubriera todo. Mi mamá me había acostado en la cama. Apagó la luz, pero dejó la puerta abierta. Tenía una camita gemela con dosel, decorada con un estampado de cuadros rosados y blancos, justo al lado de la ventana. Me acomodé entre mis peluches cuando de pronto algo afuera llamó mi atención. Descendiendo del cielo apareció una especie de nave transparente, girando muy rápido, pero lo extraño era que no tenía aspas, ni hélices, ni rotores. Incluso siendo niña, yo sabía cómo funcionaban los aviones y helicópteros. Pero esto era distinto. Giraba a gran velocidad, emitiendo pulsos de luces rojas, azules y verdes que se alternaban. Parecía hecha de acrílico o de vidrio, lisa, casi cristalina. Bajaba lentamente, en un descenso controlado, hasta quedarse suspendida, flotando justo afuera de mi ventana. Ahí se quedó, inmóvil pero girando, parpadeando con esas luces. Yo la observaba, maravillada, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. En mi mente de niña, se parecía a esas luces de Navidad con forma de bellota, o a un trompo giratorio pero sin la varilla. Después de lo que me parecieron 30 minutos, la nave se movió, pero no lo hizo como un avión que se inclina o se ladea, sino que se desplazó en un ángulo perfecto de 90 grados, deslizándose hacia un lado antes de detenerse de nuevo. Luego, tras una breve pausa, regresó exactamente a su posición original. Yo estaba congelada, con la respiración atrapada en la garganta. Siempre fui una niña pragmática, con los pies en la tierra. No era de inventar historias fantásticas, y aún así sabía que lo que estaba viendo no era normal. Pero el momento que cambió todo fue cuando, de pronto, tuve la certeza absoluta de que aquella cosa sabía que yo la estaba mirando. No sé cómo lo supe. No hubo sonido, ni movimiento, ni señal alguna. Solo esa repentina e inconfundible conciencia. Ella también me veía a mí. Y en ese mismo instante, ¡fium!, la nave salió disparada hacia arriba como una bala, desapareciendo en el cielo a una velocidad imposible. Me quedé sentada, atónita. Lo único que pensaba era, no tenemos nada en la tierra que se parezca a eso. Llamé a mi mamá, pero no me escuchó. O quizá lo ignoró como charla de niña antes de dormir. Yo quería correr hacia ella y contarle lo que había visto, pero una pesada certeza se apoderó de mí. Solo soy una niña, nadie me va a creer. He pasado años tratando de entender aquella noche. Sé que no estaba soñando. Apenas me había metido en la cama y ni siquiera había apoyado la cabeza en la almohada. El recuerdo sigue siendo nítido. Y entonces, hace como 10 años, estaba viendo encuentros cercanos del tercer tipo. Soy fanática de Spielberg y de Stephen King. En la película hay una escena donde los controladores aéreos siguen un objeto no identificado sobre Indianápolis. Esa escena estaba inspirada en hechos reales, en sucesos ocurridos en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis. Mientras la veía, la realización me golpeó como una ola. Lo que aquellos pilotos y controladores observaron esa noche era exactamente lo mismo que yo vi de niña. El tiempo, el lugar, la descripción, todo coincide. Y aún después de tantos años, sigo preguntándome qué era aquello. Y sobre todo, ¿por qué dio la impresión de que me había notado a mí? Esto pasó en el 2009. Yo estaba en la casa de mi mamá por el fin de semana del Labor Day. Ella y su novio se habían ido de campamento, así que solo estábamos mi hermana mayor, su hija y yo, quedándonos en la casa. Mi hermana ya había acostado a mi sobrina, y nosotras estábamos en el cuarto de huéspedes, que en realidad antes había sido un solarium,
así que tenía ventanas por todos lados. Estábamos recostadas en la cama escuchando música y hablando. Yo estaba más cerca de la pared, mirando hacia arriba por una de las ventanas que quedaba sobre el techo. Fue entonces cuando noté algo en el cielo. Se veía como una estrella, pero había algo extraño. Era más brillante que las demás y, en lugar de moverse a través del cielo, parecía flotar en un mismo punto, no completamente quieta, pero como vibrando dentro de un espacio muy reducido. La observé unos minutos, pensando que tal vez era un satélite, y luego dejé de prestarle atención. Un rato después, mi hermana se levantó al baño. Cuando regresó, se paró al lado de la cama, miró hacia afuera y me dijo, ¿tú ves eso? Me levanté y miré hacia donde señalaba. Era el mismo orbe que yo había visto antes, solo que ahora se había movido y estaba flotando entre dos árboles. Revisé por la ventana encima del techo, donde lo había visto la primera vez, y ya no estaba allí, así que sí, definitivamente se había desplazado. Nos quedamos mirándolo por unos 45 minutos. Era del tamaño de una estrella, quizá un poco más grande pero más brillante, más vivo. No se comportaba como nada a lo que estuviéramos acostumbradas. Flotaba como suspendido, como un helicóptero inmóvil en el aire, y pulsaba con una luz extraña. Eventualmente, se deslizó detrás del árbol que estaba a la derecha, y nosotras salimos corriendo afuera para tener un mejor ángulo. Pero cuando levantamos la vista de nuevo, de alguna manera había cruzado todo el cielo y estaba ahora del otro lado, todavía flotando y parpadeando. Nos quedamos de pie en medio de la calle. Ya eran como la 1 de la mañana cuando uno de los vecinos salió de su casa. Le preguntamos si lo veía y nos dijo que sí. Incluso entró a buscar unos binoculares para nosotras. Cuando miramos por ellos, no pudimos distinguir una forma clara, solo la luz. Pero de cerca vimos que cambiaba de color muy rápido entre rojo, verde y blanco, lo que seguramente hacía que pareciera estar titilando. Lo observamos un rato más y, al final, simplemente decidimos dar por terminada la noche. A la mañana siguiente vimos varias publicaciones en línea y escuchamos de otras personas en el pueblo que habían reportado exactamente lo mismo que nosotras vimos. Eso ya era bastante raro, pero lo más inquietante pasó después. Al día siguiente, justo antes de darme una ducha, me quité la camiseta y noté algo en mi costado. Cuando giré para mirarme mejor, vi una marca de unos 8 centímetros de largo, perfectamente recta, oscura, como una cicatriz ya curada. No era un rasguño, no estaba fresca, no había sangre ni costra, nada. Parecía una cicatriz antigua, completamente cerrada. Pero yo nunca me había hecho una cirugía, jamás me había herido ahí, y nada había pasado el día anterior que pudiera explicarla. Esa marca apareció en mi cuerpo de la noche a la mañana. Todavía la tengo, aunque con el tiempo se ha desvanecido un poco. Pero juro que esa noche no estaba. No sé qué fue lo que vimos en el cielo, pero lo único cierto es que después de eso apareció una cicatriz en mí, sin ninguna explicación. Cosas raras. Supongo que, al menos, sirve como una buena historia para contar en una reunión. Esto pasó en la noche de Halloween de 2014. Yo venía de regreso a la casa de mis padres, después de una fiesta, más o menos a la medianoche. Ellos viven en un vecindario tranquilo, y su casa está situada a unos 5 o 6 metros hacia atrás de la calle. Como siempre, tuve que estacionarme cerca de la acera, y cuando llegué ya todas las luces estaban apagadas. Evidentemente, mis padres ya estaban dormidos, y toda la casa estaba sumida en una oscuridad total. Cerré el carro con seguro, y mientras cruzaba el patio delantero, un espacio abierto que da directo a la entrada, algo me detuvo en seco. En ese patio solamente hay un pino grande, del lado izquierdo, casi en el límite de la propiedad, junto a la casa de los vecinos. Fue ahí donde lo vi. Detrás del tronco del pino se encontraba algo alto,
fácilmente de unos 2 a 2,5 metros, de piel pálida, casi blanca azulada, con un resplandor brumoso, no fuerte, sino lo suficiente para destacar en la oscuridad. Tenía una forma humana, pero las proporciones estaban mal. Era extremadamente delgado, con brazos y piernas absurdamente largos, y dedos todavía más alargados. No tenía rostro ni rasgos definidos, solo esa silueta alargada, vagamente humanoide. Mi primera reacción fue pensar que tenía que ser una decoración de Halloween, tal vez algo que los vecinos habían colocado. Me quedé parado ahí, con las llaves en la mano, mirándolo fijamente, tratando de descifrar qué era lo que estaba viendo exactamente. Fue entonces cuando su cabeza empezó a moverse, no como si girara despacio, sino que se sacudía, dando tirones bruscos de un lado a otro. Yo seguía inmóvil. El silencio en la calle era absoluto, y de pronto aquello se movió. Dio 3 pasos larguísimos, saliendo de detrás del árbol y avanzando en dirección al costado de la casa. Y se movía con una especie de torpeza antinatural, como algo que verías si estiraras una liga de goma hasta el límite y la soltaras de repente. No se desvaneció, no se difuminó, se estiró en el aire y se disparó hacia la parte trasera de la casa, como si estuviera deslizándose demasiado rápido para ser humano. Cuando por fin reaccioné, corrí hacia adentro, y para cuando crucé la puerta ya no estaba. No hubo ningún sonido, ningún rastro de que algo hubiese pasado. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba, sobre todo desde las ventanas. Cada superficie reflectante en la casa me hacía sentir la piel de gallina. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostado en la cama intentando convencerme de que había sido un disfraz, una broma, un truco de luces, pero en el fondo sabía que no lo era. Esto ocurrió en el 2006. Yo tenía 20 años. Era un día de semana, a principios de otoño. Había terminado de trabajar y fui directo a la casa de mi novia para cenar. Ella todavía vivía con su mamá, su abuela y su hermana menor. Eran solo las 4 en la casa. Pasamos una noche bastante normal, nada fuera de lo común. Cuando llegué, ayudé a poner la mesa y cenamos todos juntos. Después de comer, mi novia y yo nos fuimos a su cuarto. Nos quedamos allí un buen rato, acostados, hablando de nuestros planes para el fin de semana, viendo televisión, simplemente pasando el tiempo. Se fue haciendo tarde, y yo tenía que levantarme temprano al día siguiente. Así que finalmente decidí que era hora de irme. Me puse la chaqueta, le di un beso de despedida y bajé las escaleras. La casa tenía un pasillo largo que cruzaba la cocina hasta llegar a la puerta principal. Fue justo al entrar a la cocina que me quedé completamente helado. No escuché nada. Simplemente lo vi. Había 2 criaturas frente a mí, guiando a su hermanita hacia la puerta de entrada. Medirían como 1,20 m, delgadas al extremo, con brazos flacos y alargados, y cuellos extrañamente largos. Se movían como si lo hubieran hecho 1000 veces, en silencio, perfectamente coordinadas. Llevaban unos trajes negros ajustados, completamente lisos, sin costuras ni cremalleras, como si la tela estuviera fundida con su piel. Sus cabezas eran grandes, del tamaño de un melón, inclinadas hacia adelante, como si no necesitaran mirar para saber exactamente a dónde iban. En ese instante sentí que me separaba de mi propio cuerpo. Era como si observara la escena desde el otro lado de la habitación, o bajo el agua. No se sentía real. No podía moverme. Entonces, detrás de ellas, salió otra figura. Era mucho más alta, completamente distinta, y daba la impresión de ser el líder. Salió del mismo cuarto del que habían salido las otras 2, caminando detrás como supervisando la situación. Juro por Dios que parecía un lagarto con una túnica encapuchada. Su rostro era marrón, correoso, con escamas. No parpadeaba, pero me miró directamente mientras pasaba. No supe qué expresión tenía,
pero bastó para que cada vello de mi cuerpo se erizara. Los tres, con la hermanita en el centro caminando como en trance, atravesaron la pared frontal de la casa como si no existiera, como si ellos no fueran sólidos. Debí haberme desmayado, porque lo siguiente que recuerdo es que desperté en la cama de mi novia, todavía con la ropa puesta, y entonces me golpeó todo de golpe. Recordaba cada detalle, como si lo hubiera vivido un segundo antes. La manera en que se movían, la textura de su piel, las proporciones de sus cuerpos. Sentí el mismo peso de miedo aplastándome el pecho, y de inmediato le conté a mi novia todo lo que había visto. Ella me escuchó sin sorpresa. Me dijo que esas cosas le habían pasado desde niña, que era como un secreto familiar del que nunca hablaban con nadie afuera. Incluso confesó que esa había sido una de las razones por las que su papá se había ido. Simplemente no pudo soportarlo. Más tarde ese mismo día nos enteramos de que el vecino había llamado durante la madrugada. Había visto a su hermanita tirada, desnuda y desmayada en el patio delantero, sin recordar nada de lo que había pasado. A partir de esa noche empezaron a ocurrir más cosas extrañas en la casa. Ruidos que nadie podía explicar. Luces que parpadeaban sin razón. La niña comenzó a sonambulizar cada vez más. A veces desaparecía de su cama y la encontraban acurrucada en otro rincón de la casa. Yo estuve con mi novia un año más después de esa noche y, aunque vi otras cosas raras, nunca nada tan intenso. Eventualmente terminamos, pero seguimos en contacto por un tiempo. La última vez que hablé con ella fue hace como 8 años, y lo último que supe es que en la casa todo se había puesto todavía más extraño. Sé cómo suena esto. Yo tampoco lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Pero lo vi, y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Esa sensación de quedarme paralizado, mientras 3 seres que no eran humanos sacaban a una niña caminando directo a través de una pared, como si fuera lo más normal del mundo. Ese instante se quedó conmigo para siempre. Tenía 27 años, vivía solo en mi townhouse en Riverview y trabajaba como chef ejecutivo en un restaurante local. Esa noche estaba libre y después de una tarde ligera de tragos, me eché una siesta. Cuando desperté ya eran las 9 de la noche. Era mediados de otoño, ya estaba oscuro afuera. Me dio hambre, y lo único que se me antojó fueron unos brownies, pero no tenía ganas de hacerlos. El supermercado más cercano cerraba a las 8, así que agarré mis llaves y crucé la ciudad hasta el Walmart, tomando la autopista porque era la ruta más rápida. Después de abastecerme de algunos snacks y lo esencial, empecé a manejar de regreso a casa. Ya eran casi las 10, y la carretera estaba tranquila, apenas unos pocos carros de vez en cuando. Bajé la ventana y disfruté del aire fresco del otoño. Fue entonces cuando los vi. Varias esferas grandes, de un color naranja brillante, flotaban en el cielo nocturno, a menos de 1 kilómetro al norte de la autopista. No parpadeaban como las luces de un avión, ni se movían como nada que yo hubiera visto antes. La carretera corre de este a oeste, perpendicular al río Mississippi, antes de cruzar hacia Illinois, y esas luces parecían estar suspendidas justo en esa dirección. Llegué a la salida para mi casa y murmuré, «Qué raro», pero entonces me golpeó la idea. Quizás no eran más que reflejos de las luces anaranjadas de la autopista en la ventana de mi lado del conductor. Eso tenía sentido, pensé. Pero justo cuando giré a la izquierda hacia mi apartamento, me congelé. Mi ventana del lado del conductor ya estaba bajada. Eso no podía ser un reflejo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tratando de buscarle lógica, pensé que tal vez era un truco de la luz. Decidido a probar que me equivocaba, di la vuelta y regresé a la autopista, conduciendo hacia el oeste lentamente mientras miraba por la ventana del pasajero. Nada. Me devolví hacia el este, rumbo al río, escudriñando el cielo. Nada otra vez.
Repetí ese recorrido varias veces, ida y vuelta, cambiando la velocidad, subiendo y bajando la ventana, probando con distintos ángulos. Pero las esferas habían desaparecido. El punto en el cielo ya no estaba. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto, así que llamé a la estación local de televisión. Nadie contestó. Por capricho, marqué al cuartel de la policía. Contestó la despachadora. Hola, sé que suena raro, pero ¿han recibido llamadas esta noche sobre luces extrañas en el cielo? Hubo un silencio breve y luego, con un tono de fastidio evidente, me respondió. No hemos recibido ninguna llamada sobre luces en el cielo. Le agradecí y colgué. Y eso fue todo. Ya sabes cómo la gente siempre dice, sé lo que vi. Pues bien, yo no sé qué fue lo que vi, pero sé que vi algo. Unos años después terminé saliendo con una chica que estaba obsesionada con los extraterrestres. Y no me refiero a que le gustara los expedientes secretos X. Hablo de teorías de conspiración en toda regla. Reptilianos, híbridos alienígenas, encubrimientos del gobierno, todo el paquete completo. Una noche, después de... bueno, ya sabes, estábamos acostados en la cama conversando y me preguntó si alguna vez había visto algo extraño. Le conté mi historia. Ella me miró raro. ¿Qué? Le pregunté. Ellos no se supone que se acerquen tanto a la ciudad, dijo, totalmente seria. Eso me inquietó un poco, pero luego recordé que también creía que los federales estaban estacionados frente a su casa vigilándola. Así que, bueno, tómalo con un saco entero de sal, porque un simple granito no alcanzaría. Mi familia es dueña de un centro de establos para caballos, bastante grande, y cuando recién estábamos levantando el negocio, solíamos hacer las rondas nocturnas todos juntos. Era básicamente un chequeo de rutina. Caminar por la propiedad de noche, apagar las luces y los ventiladores, asegurarnos de que las puertas del establo quedaran bien cerradas y revisar a cada caballo por si tenían alguna herida o si necesitaban mantas durante el frío. Nada fuera de lo común. Una noche, después de volver de cenar afuera, nos pasó algo que todavía me pone la piel de gallina. Eran como las 9:30 o las 10 de la noche. El cielo estaba completamente negro, sin un rastro de luna. Estacionamos la camioneta al lado del establo, como siempre, y al bajarnos nos quedamos helados en el acto. Justo más allá de la línea de árboles, cerca de uno de los corrales laterales, algo enorme se levantó. Y no era una persona, ni tampoco un caballo. Era una figura gigantesca, de un gris claro, que al principio parecía difusa, pero no, era sólida. Mucho más grande de lo que cualquiera esperaría ver ahí. Lo compararía con el tamaño de una camioneta de cabina sencilla, tal vez incluso un poco más alto. La cosa se irguió, y en apenas unos cuantos pasos largos, salió corriendo hacia el potrero abierto. No gruñó, no respiraba fuerte, no emitió ni un sonido, salvo por los golpes pesados de sus pisadas contra la tierra dura y el pasto seco. Eso fue lo que más me impactó. Sonaba real, con peso, con masa, pero su manera de moverse no concordaba. Era demasiado rápido para algo de ese tamaño. Corría de una forma extraña, como si se deslizara, pero aún así, golpeando con fuerza el suelo. Segundos después, los caballos desataron un escándalo tremendo. Los que estaban en ese potrero comenzaron a gritar y a correr como locos, en un pánico total, directo hacia la cerca más lejana. Jamás los había visto reaccionar así, ni siquiera durante tormentas. Corrimos a toda prisa pensando que quizá algún caballo se había escapado o que alguien se había metido en la propiedad. Hicimos el conteo, revisamos uno por uno, y todos estaban ahí. Ninguno faltaba, ninguno herido, ni rastro de sangre, nada roto en las cercas. Absolutamente nada que explicara lo que habíamos visto. Tampoco encontramos huellas,
ni un solo indicio de que algo hubiera estado ahí. Nunca lo volvimos a ver. Y para serte sincero, espero no tener que verlo otra vez. Pero aún lo recuerdo, y lo que más me atormenta es cómo se movía. Esa velocidad imposible, ese silencio, ese tamaño antinatural. No pertenecía ahí, y mucho menos junto a los caballos. Quiero compartir una historia sobre un encuentro con algo humanoide que tuve. Voy a empezar hablando de sueños. La mayoría de los sueños tienen esa lógica rara, como si uno fuera arrastrado sin ningún control. Pero este fue distinto. En este, yo podía pensar con claridad. Sentía el piso de madera bajo mis pies, podía oler el aire viejo de la casa, incluso sentir mi propia respiración. Todo comenzó cuando tenía unos 12 años, alrededor de 2010. Me estaba quedando con mis bisabuelos en su casa, en el condado de Chatham, en Georgia. Era una zona rural, con pocas casas alrededor. La suya estaba casi al final de un camino de grava, con solo unas cuantas viviendas más, bastante separadas entre sí. Desde el porche, a veces se escuchaba el lago. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, me levanté para ir a buscar un vaso de agua. La casa era grande y vieja, con pisos que crujían y pasillos largos. Salí del cuarto y caminé por el pasillo angosto que llevaba a la sala. La cocina estaba justo al lado. Lo había hecho cientos de veces, pero esa vez, mientras me acercaba, algo se sentía extraño. Lo primero que noté fue la luz. La sala no estaba oscura, pero la iluminación tampoco era normal. Era un resplandor amarillo, suave, como si la lámpara del techo estuviera encendida, pero no coincidía con los bombillos que solíamos usar. Parecía alterada, artificial, como si el tiempo mismo estuviera ralentizado, como un filtro sobre la realidad. Al dar la vuelta hacia la sala lo vi. En el centro estaba una figura alta, cubierta por una especie de túnica negra. A sus lados había 2 figuras más pequeñas. Apenas podía enfocarlas. En cuanto lo intentaba, se desvanecían. Eran como trazos mal borrados, como si alguien hubiera garabateado algo en el fondo de un dibujo y luego tratara de ocultarlo a medias. Me di cuenta de que esas formas se parecían a los típicos grises que uno escucha en historias de extraterrestres. Pero en ese momento no tenían forma fija. Estaban ahí y luego no. La figura alta, en cambio, era imposible de ignorar. Estaba de espaldas, encorvado para poder caber bajo el techo. Su túnica terminaba a la altura de un hombre muy alto. Pero cuando se giró, tuve la sensación de que creció 2 pies más. Y con ese movimiento todo cambió. El aire, el sonido, hasta el tiempo mismo. Me miró directamente. En ese instante mi cuerpo se paralizó. No pude gritar, no pude respirar. Lo único que registré fue el olor. No supe describirlo hasta años después, cuando mi bisabuelo pasó sus últimas semanas en cuidados paliativos. Era el olor de la muerte, no de la putrefacción, ni de la sangre, sino de la muerte misma. Su rostro era liso y pálido, sin rasgos, solo la silueta clásica de un alienígena, una cabeza alargada, un par de rendijas donde debía estar la nariz y una boca pequeña. Pero los ojos no parecían de este mundo. No se movió de inmediato, solo me observó. Luego dio un paso hacia mí. De dentro de la túnica extendió una mano larga, delgada, con dedos que se curvaban como ramas, acercándose a mi cara. Apenas me tocó, todo se volvió negro. Desperté en el sofá de la sala, ya de madrugada. Me levanté desorientado y volví tambaleándome a mi cuarto. En cuanto me acosté, el recuerdo completo me golpeó de nuevo. Me cubrí bajo la sábana y me quedé así hasta que escuché a mi bisabuela cocinando en la cocina. Pasaron 2 años. Para entonces mi bisabuelo ya había fallecido.
Yo era mayor, pero los sueños nunca pararon. Seguía viéndolo, siempre en silencio, siempre observando. Por un tiempo lo soñaba casi todas las noches, especialmente en las semanas posteriores a aquella primera vez. La segunda vez que lo vi despierto fue igual que antes. De madrugada, me levanté a tomar algo. Esta vez era un doctor, Pepper. A medio camino del pasillo me detuve. El aire estaba mal otra vez. Ese zumbido de fondo, esa sensación sutil de que algo andaba torcido, regresó. No podía volverme atrás. No era que estuviera aterrado, pero tampoco tranquilo. Era como si me guiaran, como si mis decisiones no fueran mías. Cuando entré a la sala ya estaba ahí, de frente a mí. Esta vez no había figuras pequeñas, ni olor, pero sí un zumbido bajo, como el de un generador a lo lejos. Su presencia era abrumadora, aunque no igual que la primera vez. Parecía más calmado, menos agresivo. Levantó un brazo largo y otra vez ocurrió lo mismo. Su mano me tocó y perdí la conciencia. De nuevo desperté en el sofá, con la misma sensación, la certeza de estar siendo observado. Con los años nunca más lo volví a ver despierto, pero en los sueños siguió apareciendo. A veces pasaban meses entre uno y otro, otras veces era noche tras noche. Siempre despertaba sudando, helado y aterrado. Una noche traté de desafiarlo. Me quedé en la sala esperando, despierto, decidido a verlo llegar. Nunca lo vi, pero desperté horas después en una posición absurda. Boca arriba, con las piernas colgando sobre el respaldo del sofá, las mantas tiradas por todas partes. No sé qué es, no sé por qué a mí, pero sé lo que vi. Soy padre soltero. Mi hijo nació en 2010 y es, sin dudas, lo más importante en mi vida. Por eso, cuando se trata de recuerdos que lo involucran, todo se siente más intenso, más vívido. Tal vez por eso, estas experiencias extrañas me impactan tanto. Todas ocurren bajo la misma condición, cuando él duerme en la misma cama que yo. Desde la primera vez que se acurrucó a mi lado, empezaron a pasar cosas raras. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para notar un patrón. Una ventana se abre sola cuando sé que estaba cerrada. Una luz nocturna aparece desenchufada en el piso. Sonidos suaves y deliberados que me sacan a medias del sueño. Sombras o formas en mi visión periférica que desaparecen antes de que pueda enfocarlas. Cosas pequeñas, fáciles de explicar por sí solas. Pero no cuando siguen ocurriendo y nunca cuando duermo solo. He intentado racionalizarlo. Quizá coincidencias, tal vez mala memoria, tal vez mi mente jugando trucos. He sufrido parálisis del sueño antes, así que sé distinguir esas alucinaciones terroríficas de estas otras cosas. Esto se siente distinto, más real. No viene con esa sensación de pavor en el pecho ni ese peso aplastante. En cambio, estos momentos se sienten tranquilos. Anoche fue una de esas noches. Mi hijo tenía fiebre y no se sentía bien, así que lo dejé dormir conmigo. Recientemente cambié a trabajar de noche, así que me he vuelto un dormilón muy ligero incluso en mis días libres. Nunca duermo profundo. Recuerdo mirarlo justo cuando empezaba a quedarme dormido. Se había quitado las mantas, como siempre. Odia tener calor. Su cabeza estaba parcialmente sobre el colchón, nada fuera de lo normal. Pensé mentalmente en volver a cubrirlo si despertaba de nuevo. Y a eso de las 3:45, desperté, pero no por él. Comenzó con un sonido, no fuerte, pero lo suficientemente agudo como para sacarme del sueño de inmediato. Me senté. Algo estaba mal. Entonces noté que la puerta de mi habitación estaba abierta. Nunca la dejo así. Es un hábito subconsciente. La cierro cada noche sin pensarlo.
Mis ojos se ajustaron a la luz tenue que entraba del pasillo, y vi algo que me despertó del todo. Había una mano en el marco de la puerta. Solo 4 dedos largos y delgados, curvados alrededor del borde del marco. La forma era inconfundible, pero no humana. Los dedos eran demasiado largos y suaves. Mi respiración se detuvo, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. Moví las piernas para levantarme de la cama, y la mano se retiró en un solo movimiento fluido. Algo retrocedió desde la puerta, y alcancé a ver lo que parecía una cola desvaneciéndose por el pasillo. No corría, no tropezaba, no chocaba con nada. Simplemente desapareció con una rapidez antinatural. Me moví rápido, con el corazón latiendo a 1000, saliendo al pasillo. Pero no había nada. La casa estaba en silencio. Revisé cada habitación, cada esquina. Incluso volví a chequear todas las cerraduras de puertas y ventanas. Todo estaba seguro. No había señales de intrusión, cierres sueltos ni nada fuera de lugar. Volví al cuarto, sin saber qué esperar. Pero mi hijo dormía profundamente. Mantas alrededor de su pecho, almohada perfectamente bajo su cabeza. Su respiración era profunda y uniforme, y cuando toqué su frente, la fiebre que tenía había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Ahí fue cuando lo sentí. La quietud en el aire. No miedo, no terror. Algo distinto. Como si nos estuvieran observando. Como si algo hubiera estado dentro de la casa. Algo que no pertenece. Quizá no intentaba hacernos daño, pero dejó atrás esa calma hueca que no puedo explicar. Tengo 2 perros que duermen en mi cuarto todas las noches. Ninguno ladró, gruñó, ni se inmutó. Eso me preocupa más que nada. Confío en ellos. Reaccionan ante todo. Pero esto vino y se fue sin moverlos. Me he dicho a mí mismo que fue un sueño, que mi cerebro se descompuso por años de privación de sueño y horarios raros. Pero estaba totalmente despierto. Y sé diferenciar un sueño de lo que vi. Siempre vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué solo ocurre cuando mi hijo duerme conmigo? Cada vez que aparece, es lo mismo. Alguna anomalía silenciosa. Como aquella vez en un invierno muy frío. Desperté y el humidificador estaba encendido. No lo había tocado, y su peluche estaba colocado bajo su brazo, como si alguien lo hubiera acomodado. Él ni se movió. No consumo alcohol desde hace años, ni nada más fuerte que el ocasional porro cuando voy de camping con amigos. No había usado nada anoche. Mi salud mental está bien. Sí, he tenido parálisis del sueño, pero esto no era eso. Tampoco fue una pesadilla aterradora. Era otra cosa. He empezado a pensar que lo que sea que esté en la casa, si es que realmente está ahí, tiene algún vínculo con mi hijo. Nunca se dirige a mí. Nunca amenaza. Solo aparece cuando él está, y solo entonces. Y cada vez hace algo pequeño, cuidadoso, hasta útil. Y ahora me queda esta pregunta. ¿Debería preocuparme? No siento miedo por mí. He vivido cosas raras antes, pero él es mi hijo. Tengo que protegerlo, y no sé si esto, sea lo que sea, lo vigila o solo lo observa. Solía ser un fanático absoluto del enfoque científico mainstream. Si Richard Dawkins decía algo, era palabra sagrada. Si Neil deGrasse Tyson tenía una opinión, yo la repetía sin cuestionarla. Mi curiosidad y pensamiento crítico estaban en piloto automático. Era como un lemming, siguiendo ciegamente las voces de autoridad en la ciencia. Hasta que un día, pasó algo. Y desde ese momento, el mundo empezó a volverse más extraño. Era un caluroso día de agosto en Massachusetts. El aire pesado con un humo brumoso de los incendios forestales en Canadá. Iba de regreso a casa con mi amigo Giovanni, y justo cuando estábamos por entrar por la puerta del patio trasero, Gio se detuvo de golpe.
¿Qué diablos es eso?, dijo. Al principio no vi nada, pero siguiendo la dirección de su dedo, lo noté. Un pequeño punto negro flotando justo por encima de la copa de los árboles del jardín. Se movía hacia nosotros lentamente, de forma constante. Al acercarse, quizá a unos 8 o 9 metros sobre nuestras cabezas, pudimos verlo con más claridad. Era negro, pero con un extraño brillo marrón púrpura, casi como aceite sobre agua, y flotaba como una burbuja. Eso no era lo más extraño. El aire a su alrededor parecía deformarse, como si el espacio mismo se doblara alrededor del objeto, como un anillo de Einstein en esas imágenes de agujeros negros. Tampoco flotaba al azar, parecía tener intención. Cuando llegó a un cable de electricidad, se ajustó, moviéndose por encima y retrocediendo un poco. Cuando una rama estaba en su camino, bajó por debajo y luego volvió a retroceder. Flotó sobre la casa del vecino y siguió su camino hasta desaparecer en la distancia. Ese fue el primer quiebre en mi visión del mundo. Y las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de ahí. Me mudé a otro estado, y fue entonces cuando comenzaron los sucesos realmente inexplicables. Vi una puerta de seguridad cerrarse sola. Una mano grisácea y sombría la empujó, aunque no había nadie más. Vi otro ovni, esta vez con mi esposa e hijos a mi lado. Después, tuve una experiencia cercana a la muerte. Tras despertar de una cirugía, mi presión arterial cayó en picada y mi corazón se detuvo. En ese momento, experimenté algo que no puedo poner completamente en palabras. Una luz, una sensación abrumadora de amor, una comprensión total de todo. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue real. Desde entonces, mi vida se ha llenado de coincidencias demasiado precisas para ignorarlas, demasiado perfectas para ser solo azar. Y he llegado a una conclusión. Los científicos y académicos no saben nada sobre nuestra realidad. Claro, saben lo que pueden medir, lo que pueden calcular, pero no se puede poner el amor en un tubo de ensayo. No se puede cuantificar el alma. Demasiados de ellos, tras pasar 8 años obsesionados con una disciplina estrecha, se vuelven tan arrogantes que descartan todo lo que está fuera de su diminuto círculo de expertise. Se burlan de lo que no entienden porque no fue algo que su profesor titular les enseñó mientras aún trataban de resolver su propio tormento. Tenemos que experimentar el mundo por nosotros mismos y pensar por nosotros mismos. Así que, a todos ustedes que siempre me dijeron que existía más de lo que la ciencia podía explicar, a los creyentes, a los que habían vivido experiencias y sabían, esta es mi disculpa. Tenían razón todo el tiempo. Durante el verano de 2012, y acabando de graduarme de la escuela primaria, mis 6 amigos y yo nos aventurábamos casi todos los días al mismo lugar en las afueras del pueblo. Habíamos encontrado un campo con un pequeño bosque adyacente, y rápidamente se convirtió en nuestro nuevo escondite. Pasábamos la mayor parte del tiempo trepando árboles, jugando a las escondidas y al pilla-pilla. Al final de nuestro escondite había un arroyo de unos 1,2 metros de ancho que separaba el campo donde jugábamos del club de rugby del pueblo, que también estaba en las afueras. Menciono este arroyo porque mis amigos y yo, al descubrirlo, pasábamos mucho tiempo allí ese verano. Nos gustaba jugar a un juego juvenil en el que uno de nosotros debía saltar el terraplén hacia el otro lado o cruzar por una estrecha tabla de madera que habíamos encontrado como puente. Siendo el buscador de atención que era a esa edad, siempre estaba dispuesto a saltar al otro lado. De hecho, era el mejor en eso. Casi cualquier otro que lo intentara terminaba con un pie en el agua poco higiénica. Sin embargo, varios meses después, y casi a mitad de nuestro primer año en la secundaria, nuestra tradición de saltar arroyos y jugar a las escondidas en el campo había disminuido considerablemente con el curso escolar en marcha. Hasta que una tarde, mis amigos y yo regresamos a nuestro escondite y al arroyo cercano, cruzando y entrando detrás del terreno del club de rugby.
Estos terrenos consistían en 2 grandes campos de rugby y un pequeño parche de césped al costado, que era a donde nos había llevado el arroyo. Lo que los 5 o 6 de nosotros estábamos haciendo allí, no estoy seguro. A veces usábamos los terrenos para jugar al pilla-pilla o a las escondidas. Otras, solo explorábamos. Pero lo que recuerdo de esa tarde de otoño fue que vimos algo volando en el cielo, no muy lejos, y dirigiéndose directamente hacia nosotros. Al principio pensamos que era un avión o alguna nave de la Real Fuerza Aérea, ya que nuestro pueblo tenía aviones sobrevolando regularmente. Pero cuanto más se acercaba, más parecía otra cosa, algo que ninguno de nosotros probablemente había visto antes. Comenzó a parecer lo que nuestra imaginación infantil solo podía interpretar como una especie de nave alienígena. Lo que fuera, seguía viniendo hacia nosotros y volando curiosamente bajo. Tan cerca como estaba ahora, creo que todos esperábamos que la nave se aclarara visualmente para saber si era un avión. Pero lo que todavía recuerdo vívidamente es que estaba directamente sobre nuestras cabezas. Y mi siguiente pensamiento, al mirarla, fue que era un ovni. Antes de que cualquier otro pensamiento entrara en mi mente, ya fuera de asombro, miedo o pánico, escuché a uno de mis amigos, a 1 metro o 2 detrás de mí, gritar: «¡Mierda!». Y cuando miré hacia atrás, vi a todos mis amigos corriendo hacia el terraplén del arroyo, como si estuvieran huyendo por sus vidas. Si mal no recuerdo, solo George y yo nos quedamos. Seguro pensé en correr también, pero debía estar en tal estado de incredulidad ante lo que veía, que incluso si lo hacía, sentía que seguramente nos iban a abducir. Corriera o permaneciera donde estaba convencido de que no podía hacer nada. Si iba a llevármelo, lo haría. Cuando giré de mis amigos para mirar de nuevo lo que creía una nave alienígena, vi en su lugar un jet militar volando bajo, ligeramente desviado de nosotros y alejándose. Mis amigos también debieron darse cuenta de que era solo un jet militar, ya que dejaron de correr y se unieron lentamente al resto del grupo, dándose cuenta de que no había nada que temer. Aunque mi memoria de la conversación posterior es borrosa, discutimos lo que habíamos visto, cada uno pensando que era un ovni, solo para darnos cuenta después de que era un jet militar. No recuerdo que la conversación haya avanzado más, ni lo que hicimos después. Probablemente volvimos a jugar al fútbol en el parque. Sin embargo, algo que recuerdo discretamente hasta hoy es que, en los 2 años siguientes antes de que recogiera mis cosas y me mudara al extranjero con mi familia, ninguno de nosotros volvió a hablar del asunto, ni siquiera en broma. No hubo «¿recuerdan cuando casi vimos un ovni?», pero solo era un avión. Me fui alejando de la mayoría de esos amigos al año siguiente, cuando nos dividimos en clases y equipos de fútbol rivales. Así que tal vez hablaron de la experiencia sin que yo estuviera allí. En mi último año antes de mudarme, me reencontré con mi mejor amigo Kai, que también estuvo ese día en el club de rugby. Teníamos una clase de teatro juntos ese año, y fue allí donde aprendimos sobre leyendas urbanas aterradoras que luego la clase debía dramatizar. Fue también en esas clases que Kai y yo nos obsesionamos con las leyendas urbanas y comenzamos a ver videos de terror. Pero ese mismo año, disfrutando del miedo juntos, no mencionamos nunca la experiencia del club de rugby. Kai fue uno de los amigos que corrió aquel día, obviamente asustado también, pero nunca lo mencioné. De hecho, creo que casi olvidé toda la experiencia, igual que la primera del año anterior, pero lo más loco es que parece que olvidé ambas experiencias durante los siguientes 10 años. Si te preguntas por qué hablo de esta segunda experiencia, aunque al final resultara ser un jet militar, es porque al recordar la primera experiencia y familiarizarme con la historia y la mitología ovni, algunos detalles de ese día ya no me cuadran. Primero, si era un jet de la RAF volando peligrosamente bajo, a unos 30 metros de nosotros, según lo que investigué, los jets de la RAF pueden volar tan bajo, pero en áreas pobladas con vehículos y civiles, no pueden bajar de 150 metros. Si era un jet, tal vez ni siquiera nos vio, pero aún así volaba en una ciudad poblada.
Segundo, estoy 100% convencido de que la nave que sobrevolaba mi cabeza estaba a unos 30 metros, y realmente creí que era un ovni. Solo al mirar a mis amigos correr, y luego volver a mirar arriba, me di cuenta de que era un jet militar. Quizás lo más confuso de todo es que, según recuerdo, el jet apenas hizo ruido. Por lo que he leído y visto desde entonces, los jets de la RAF, a tan solo 8 metros después del despegue, son tan ruidosos que pueden romper los tímpanos. Como dije, este jet estaba a no más de 50 metros sobre nosotros, y aún así pude escuchar a mis amigos maldecir detrás de mí. Recientemente, al sumergirme en el mundo de los ovnis, vi un video, ya fuera real o falso, de una luz brillante amarilla girando en el cielo, que lentamente se transformaba en un avión comercial. En ese video, la transición tardó cerca de 1 minuto. Me pregunté si la nave que vi podría haber hecho algo similar. Sin embargo, hace unos meses, al compartir mi experiencia en línea, alguien racionalmente sugirió que podría haber sido un Avro Vulcan, un BH-558, activo alrededor de 2012 y basado en el aeropuerto Doncaster, Sheffield, no muy lejos de donde vivía. Es una nave muy extraña, con alas que parecen sacadas de Star Trek. Ahora, si me preguntas en 2025, si lo que vi en 2012 fue un ovni o un jet, por el bien de la racionalidad, diría que fue un jet cuya apariencia extraña confundió a un grupo de niños de 12 años. Pero para cerrar la especulación sobre esta segunda experiencia, te dejo esto. Poco después de compartir mi historia, un usuario en línea me aconsejó contarle mi experiencia a un investigador ovni que se enfocaba en la actividad en Yorkshire. Buscando respuestas, le envié un correo. Intrigado por mi relato, pidió hablar conmigo por teléfono. Después de repasar la experiencia con él, destacando cómo el jet supuestamente volaba peligrosamente bajo sin hacer casi ruido, simplemente me dijo que no era una nave militar. Dejo la interpretación a tu criterio, pero yo recuerdo lo que vi.